Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice así su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario próbano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El versículo 12 nos dice que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nos invita el versículo 12 a recobrar ánimo, a tener ánimo, a levantarnos, a vencer todo desánimo, como dice ahí, levantar las manos caídas. Las manos caídas significa pues desánimo, derrota, y nos invita a levantar nuestras manos y dice ahí, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nos invita a ponernos a cuentas con el Señor, a estar a cuentas con Él, y que todas nuestras faltas o todos nuestros errores que cometemos día con día, poder venir ante su presencia y estar a cuentas con Él, y Él sea sanando todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Y dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos cosas: tener paz con todos y tener santidad. Como leíamos en el versículo 12 y 13, pues nos habla de un proceso en el cual pues tenemos que estar siendo sanados, tenemos que estar siendo limpiados continuamente para poder tener santidad, para ser santos. Nos habla de un proceso de estar a cuentas con el Señor, para que el Señor día con día esté sanando, esté perdonando, nos esté limpiando. Es un proceso por el cual tenemos santidad. Pero también nos habla el tener paz con todos. Alguien podrá decir, o alguien podrá estar en santidad, guardar los mandamientos del Señor, pero no tener paz con su hermano. Tener un resentimiento con su hermano y no tener esa paz con su hermano. Y es ahí donde podemos meditar que pues podría ser en vano que estemos guardando los mandamientos del Señor, o que nos estemos guardando en santidad, como dice la segunda parte, porque nos está hablando de dos cosas: de tener paz con todos, de que permanezca su paz con nuestros hermanos, y de santidad. Pero bien podemos guardar los mandamientos del Señor, bien podemos tener santidad, pero no tener paz con nuestros hermanos. Y esto, algo tan pequeño, algo quizás tan fácil de resolver o de corregir, podría impedirnos ver al Señor. A pesar de que
estamos viviendo en santidad, a pesar de que estamos guardando sus mandamientos, pero el no tener paz con nuestro hermano puede impedirnos ver al Señor. Porque nos habla el versículo de dos cosas: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Luego dice 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando tenemos una diferencia con un hermano, que un hermano nos ofende, y nosotros, pues por el orgullo que hay en nosotros o por nuestra soberbia, no queremos perdonar, esa ofensa en nosotros se va haciendo un resentimiento que nos lleva a la amargura. Y cuando hay amargura en nuestros corazones, dice ahí que por esa amargura podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, podemos dejar de alcanzar la salvación. Y por eso dice ahí el versículo 15, que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque cuando alguien tiene una raíz de amargura, la palabra o sus palabras que salen de su boca ya no son de bendición, ya no son para salvación, sino para contaminar. Por eso el versículo 14 nos habla de dos cosas importantes en nuestras vidas que debemos de seguir: el tener la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, si nosotros nos guardamos en santidad, pero no estamos dispuestos a perdonar o a tener la paz con nuestros hermanos, ¿de qué nos serviría guardarnos en santidad? ¿De qué nos serviría guardar sus mandamientos si no tenemos esa paz con nuestros hermanos? Luego dice el versículo 16: no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú tuvo en poco su primogenitura, no entendió el valor de su primogenitura y se la vendió a su hermano Jacob por un plato de comida. Cuando se dio cuenta del valor que tenía, dice que se arrepintió, lloró, la buscó, pero no se le dio la oportunidad, no se le dio el lugar al arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Por qué? Porque tuvo un poco su primogenitura. Y precisamente de eso nos está hablando, que debemos de mirar bien y darnos cuenta que por dos cosas podemos dejar de ver al Señor. Una, el no tener paz con nuestros hermanos. Dos, el no tener santidad. Sin esas dos cosas no veremos al Señor. Vamos a ir a ver un ejemplo. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 16. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Vemos este ejemplo. Un joven viene al Señor y le pregunta, le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven deseaba tener la vida eterna. Y el Señor le dice: pues tienes que guardar los mandamientos. El joven le pregunta: ¿cuáles son? El Señor le dice: pues son estos. El joven le dice: los he guardado desde mi juventud, desde que soy joven los he guardado. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dice el 22: oyendo esto el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es ahí donde nos damos cuenta que a pesar de que el joven vivía en santidad, guardaba los mandamientos de Dios, había algo en su corazón que le iba a impedir ser salvo. Había algo ahí en su corazón que le iba a impedir ser salvo. El Señor se lo reveló. El Señor le mostró su corazón. A ti nada más te hace falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero este joven, a pesar de guardar los mandamientos del Señor, a pesar de vivir en santidad, porque eso equivale a guardar los mandamientos del Señor, vivir en santidad, a pesar de eso, no iba a ser salvo. Porque había en su corazón algo que le estorbaba para ser salvo, y era el amor a las riquezas, el amor a todas las posesiones que él tenía, porque era un joven rico. El Señor, conociendo lo que había en su corazón, lo invitó a deshacerse de eso, de ese estorbo. Dice el versículo 22: oyendo el joven esta palabra se fue triste. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a renunciar a ese amor que tenía por las riquezas. Porque el problema no eran las riquezas, el problema era que amaba más, tenía en mayor importancia las riquezas que a Dios, que al Señor. Por eso el Señor le pidió que tenía que deshacerse, quitar de su corazón ese amor por las riquezas. Tenía en primer lugar a las riquezas antes que a Dios. Y eso era lo que le impedía entrar o tener la vida eterna. Y se fue triste porque no tuvo el valor o la decisión de renunciar, de quitar de su corazón ese estorbo para tener la vida eterna. Y así como este joven, vemos que estaba guardando los mandamientos, pero había algo en su corazón que le impedía tener la vida eterna, y era el amor a las riquezas. Así también nosotros, cuando a pesar de que guardamos los mandamientos del Señor, a pesar de que podemos vivir en santidad, pero si hay un resentimiento en nuestros corazones, si no tenemos paz con nuestros hermanos, si no estamos dispuestos a perdonar, aún a pesar de guardar los mandamientos del Señor y aún a pesar de vivir en santidad, ese resentimiento que hay en nuestro corazón nos puede impedir ver al Señor. Algo tan pequeño, tan fácil de quizás de resolver o de quitar de nuestro corazón puede impedirnos ver al Señor o tener la vida eterna. Vemos claramente en este joven que podía tener la vida eterna, pero no quiso quitar lo que le estorbaba en su corazón. Y no era el problema las riquezas, el problema era el amor a las riquezas. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas capítulo 19. No era el problema que este joven fuera rico, el problema era que amaba más las riquezas que a Dios, las tenía en su corazón, y por eso no pudo tener la vida eterna y se fue triste. No quiso renunciar, no tuvo el valor para renunciar, para quitar de su corazón ese amor a las riquezas. Lucas capítulo 19.
versículo, vamos a ver desde el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Estamos ahí? Lucas 19:1. Dice el 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar de lo que se había perdido. Aquí podemos ver la diferencia entre el joven rico y entre Zaqueo, que también era un hombre muy rico, era jefe de los cobradores de impuestos. Este hombre, Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús, porque seguramente había escuchado todas las cosas que se decía del Señor, todas las maravillas, los milagros, el poder de Dios que se había manifestado, y quería conocer al Señor Jesús. Al saber que iba a pasar por ese lugar, dice que se subió a un árbol y esperó que pasara el Señor. Nunca se habían visto, Jesús y Zaqueo nunca se habían visto físicamente. Zaqueo no conocía quién era Jesús. Había escuchado de su fama, del poder de Dios, de las maravillas, de los milagros que él había hecho, pero no se conocían. Dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. A pesar de que no se habían visto, el Señor lo llama por su nombre, Zaqueo, porque el Señor sabía de su necesidad. Y por eso, a pesar de que Zaqueo no lo conocía, el Señor sí lo conocía. Y por eso el Señor le llama y le dice por su nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No hubo ninguna excusa de parte de Zaqueo, no hubo ningún impedimento, nada que le impidiera, nada que le estorbara para que el Señor descendiera y morara en su casa. Dice antes que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él entendía el privilegio, la bendición de tener al Señor morando en su casa, y por eso descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero había personas religiosas ahí que murmuraban de él, que lo conocían, que era cobrador de impuestos, y que decían al verle que cómo el Señor iba a morar con un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo estaba dispuesto a hacer todo por agradar al Señor, por servir al Señor, a quitar todo de su vida, todo lo que le estorbara para servir al Señor. Esa fue la diferencia entre el joven rico y Zaqueo, que el joven rico no estaba dispuesto, no tenía el valor para renunciar a lo que le estorbaba para servir al Señor. Pero Zaqueo, gozoso, contento de recibir al Señor en su casa y dispuesto a hacer todo para agradar, para servir al Señor. Y cuando el Señor ve esa intención, ese deseo de servir, el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 primero.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Zaqueo quitó todo lo que le estorbaba para servir al Señor. Estaba dispuesto a renunciar a todo por servir, por agradar al Señor. Y el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Gloria a Dios. Hay cosas en nuestra vida, pequeñas quizás, que pueden estorbar para que nosotros tengamos la vida eterna. Una de ellas que hemos mencionado, el no tener la paz, el no estar dispuestos a perdonar. Eso puede impedir que nosotros tengamos la vida eterna. Eso puede impedir que nosotros veamos al Señor. Por eso el Señor nos dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Algo tan pequeño, algo quizás tan fácil de quitar de nosotros, puede impedir que nosotros veamos al Señor, aun a pesar de que estemos guardando sus mandamientos. Dice el capítulo 5 de Mateo, versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gloria a Dios. Así fue dicho en el Antiguo Testamento. No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero el Señor nos dice en su ley, la ley que nos habla del amor, que nos habla de su perdón, del perdón tan grande que Él tuvo para con nosotros, de su misericordia, de todo lo que a nosotros nos perdonó, por lo cual también nosotros debemos estar dispuestos a perdonar siempre. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No significa que pues no nos lleguemos a enojar, no significa que no nos lleguemos a ofender, no significa que no lleguemos a tener problemas entre hermanos. Significa que debemos de ponernos a cuenta cuando haya esos problemas en nuestras vidas. Esto es a lo que se refiere, que cuando no lo hacemos, entonces quedamos expuestos. Dice el 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que nos va a evitar ir a la cárcel o ir a juicio? El reconciliarnos con nuestro hermano. Deja, dice ahí, tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Gloria a Dios. Y entonces, si yo, antes de ir a juicio, me reconcilio con mi hermano, soy librado de ese juicio y soy librado de ir a la cárcel. Pero, si por mi orgullo, si por mi soberbia, no estoy dispuesto a pedir perdón o a perdonar, entonces iré a juicio y seré echado en la cárcel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice:
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Del 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Su palabra nos dice, mismo Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Es algo que hacemos. Tenemos faltas, tenemos errores, pero es un proceso en el cual tenemos que ponernos a cuentas. El problema no es que ofendamos, el problema es cuando no estamos dispuestos a perdonar o a pedir perdón. El problema es cuando no estamos dispuestos a buscar la paz con todos. Y el no tener paz es lo que nos puede impedir en ver al Señor, como leímos. El ofender no nos impide ver al Señor. El que ofendamos no nos impide ver al Señor. El que no estemos dispuestos a perdonar es lo que nos impide ver al Señor. El que no estemos dispuestos a buscar la paz es lo que nos impide ver al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el más grande ejemplo de perdonar, de dar su vida por nosotros, de su sacrificio, para perdonar toda clase de pecado que cometimos, que le ofendimos contra Él. Su perdón, todo lo que el Señor nos perdonó a nosotros. Y como nosotros no hemos de estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden, si el Señor nos perdonó a nosotros. Nos perdonó de toda clase de pecados, de toda clase de inmundicia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso también nos dice en diferentes escrituras que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese es el mensaje, dice el versículo 5, que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Debemos de tener esa comunión, esa paz. Seguir la paz con todos. Estar en luz es un proceso. El vivir en santidad es un proceso de estar en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El Señor nos limpia cuando tenemos comunión, cuando tenemos esa cercanía con Él, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, cuando tenemos comunión, cuando tenemos paz con nuestros hermanos, el Señor nos limpia. Es un proceso que nos está limpiando, nos está perdonando, nos estamos purificando, nuestras faltas, nuestros errores, día con día el Señor nos limpia. No significa que no pequemos, no significa que no nos equivoquemos, significa que al tener comunión con Él, al estar cerca de Él, Él nos está limpiando, Él nos está perdonando, Él nos está purificando y de esa manera podemos tener santidad. Pero ¿qué sucede cuando estamos lejos de Él? ¿Qué sucede cuando no tenemos paz con nuestros hermanos? El pecado permanece, los resentimientos permanecen en nuestros corazones y ahí no hay limpieza, ahí no nos limpia el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ponernos a cuentas con Él, ponernos a cuentas con nuestros hermanos, y por eso el pecado se queda ahí en nuestro corazón, la amargura se queda ahí en nuestro corazón, porque no nos ponemos a cuentas con el Señor. Pero podemos leer y darnos cuenta que el Señor nos permite. Dice ahí que Él nos limpia, que es un proceso en el cual el Señor nos limpia, nos perdona, nos santifica, nos purifica a través de su palabra. Vamos a leer aquí mismo, pero el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí vemos que dice el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando hablamos de practicar pecado, la diferencia de practicar pecado a cometer un error, una falta, es muy grande. Alguien que practica pecado es que día con día está pecando voluntariamente y no tiene temor de Dios en su vida para refrenarse o para abstenerse de pecar. Él es el que practica pecado, que su vida día con día es una práctica el pecado. A diferencia del versículo anterior que leímos, es las faltas que tenemos, que de forma no voluntaria cometemos en nuestras vidas. Es una grande diferencia el practicar pecado y el cometer un error no voluntariamente. Dice el 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amar a nuestros hermanos, tener paz con nuestros hermanos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no amamos a nuestro hermano, no veremos al Señor, no tendremos la vida eterna. Si no perdonamos, no veremos al Señor, no tendremos la vida eterna. Dos cosas, la paz y la santidad, sin las cuales no veremos al Señor. El no amar a nuestros hermanos, eso nos impide entrar al reino de los cielos. Y dice el 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Por eso es tan importante, porque Él puso su vida por nosotros. Él nos mostró el ejemplo de perdonar todo lo que Él nos perdonó, que Él dio su vida por nosotros, que Él sufrió por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas, dice, por los hermanos. ¿Cómo podría ser posible si el Señor nos perdonó tantas cosas, una deuda que para nosotros es imposible pagar, que ni todo el oro o todo el dinero del mundo se puede pagar esa deuda que teníamos nosotros con el Señor? Y Él nos perdonó, y que nosotros no estemos dispuestos a perdonar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El versículo 29 nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero la realidad es que de la abundancia del corazón habla la boca. Si no quitamos de nuestro corazón los resentimientos, el odio, amargura, ¿cómo hemos de hablar palabras que edifiquen o que sean de bendición para aquellos que nos rodean? Para poder hablar palabras de edificación es necesario que en nuestro corazón haya esa palabra de vida eterna. Dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él nos perdonó. Vamos a ir al Salmo 15. Como hemos leído desde el principio, seguir la paz
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay cosas que pueden ser pequeñas y que pueden ser insignificantes que nos impedirían ver al Señor. Vimos el ejemplo de este joven rico que el amor a las riquezas le impidió tener la vida eterna. Él quería tener la vida eterna, pero el amor a las riquezas se lo impidió. No tuvo el valor para renunciar a las riquezas y por eso no pudo tener la vida eterna. Zaqueo, a diferencia, estuvo dispuesto a renunciar a todo, a darlo todo por tener la vida eterna. Por eso el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo tuvo la salvación del Señor porque estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que le estorbara por servir al Señor. No hubo nada que no quitara para servir al Señor. Y aquí vemos que pregunta en el versículo 1 del capítulo 15 de los Salmos, dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esa es la pregunta que hace: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Podemos preguntar: ¿quién verá al Señor? Ya leímos que el que tenga paz con todos y santidad ha de ver al Señor. El que tenga esa paz que el Señor Jesucristo nos dejó. El que mantenga su paz y la santidad verá al Señor. Que no haya nada en su corazón que le estorbe para ver al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién habitará, dice allí, en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Vamos a leer aquí mismo el libro de los Salmos, pero el Salmo número 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo en los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que me buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esa es la pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Un corazón que tiene amargura, un corazón que tiene resentimiento, un corazón que tiene odio, no está limpio. El Señor dijo allá en el sermón de las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón con resentimientos no está limpio. Por lo tanto, el Señor nos invita a limpiarnos, nos da la oportunidad, porque esto es un proceso de limpiarnos, de que el Señor nos perdone, de que ponernos a cuentas con Él. Es un proceso que vivimos en el Señor. Y mientras tengamos vida, podemos limpiarnos, podemos ponernos a cuentas con el Señor. Es un proceso para poder limpiar nuestro corazón. Vamos a terminar Vamos a ver Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. ¿Quién verá al Señor? Como leímos al principio, dice de aquí 33:15:
El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Poder ver al Señor, poder contemplar su hermosura, como dijo el salmista David. Una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. ¿Quién verá al Señor? Dice ahí: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Si algo impide en nuestras vidas que veamos al Señor, podemos quitarlo. Ahí tenemos el ejemplo de Zaqueo, que no hubo nada que no pudiera quitar, que no estuviera dispuesto a quitar por ver al Señor, por obtener la salvación de su alma. Lo hizo todo, renunció a todo lo que le estorbara por servir al Señor y por estar con el Señor. Terminamos ahora sí en Salmo 51. Bendito Dios, aleluya. Alguien podrá pensar quizás ya después de ser bautizado que pues ha cometido errores, ha tenido faltas y pues que ya no siente que tiene la misma esperanza de ver al Señor. Quizás por esas faltas que cometió después de ser bautizado, esos errores que cometió, pues que ya no siente tener la esperanza de ver al Señor. Pero como hemos leído, es un proceso en el cual nos ponemos a cuentas con el Señor y el Señor nos está limpiando, nos está perdonando día con día. Lo importante es tener comunión y estar cerca del Señor para que Él nos perdone y nos lave con su sangre preciosa. Nos esté continuamente limpiando. Por eso el salmista David decía estas palabras. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Gloria a Dios.
Por lo cual nuestra oración siempre debe ser: el Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. Un corazón limpio, porque el Señor dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.